¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta transmisión en vivo. Quiero contarles que tuvimos unos problemas técnicos, por eso iniciamos un poco tarde, pero ya, gracias a Dios, todo está listo. El día de hoy, como todas las semanas, vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre tips que pueden ayudar a la salud de tu economía. Pero antes que nada, déjame presentarme. Soy Silvia Go, soy coach en finanzas personales y de emprendimientos y te invito a que te quedes con este contenido que va a ser muy interesante. Bueno, a mí hay algo que me encanta tocar cada vez que hablamos de todo lo que son finanzas personales, especialmente. Y es que cuando tenemos que mejorar alguna situación económica, la mayoría de las personas piensan que mejorando sus ingresos es la forma de poderla solucionar. Y realmente no están del todo equivocadas, pero no sé si te has dado cuenta de que algunas personas o varias personas, aunque mejoren sus ingresos, ya sea a través de aumentos de sueldo o si se dedican a emprendimientos o a sus negocios, vienen nuevos clientes, se incrementa la facturación o incluso hay personas que teniendo una fuente de ingresos buscan ingresos adicionales para poderlos incrementar. Pero no sé si has notado que al poco tiempo vuelven a entrar en un caos económico o vuelven a tener nuevamente problemas financieros. Y si eso le ha pasado a varias personas o tú lo has podido observar o quizás hasta lo has vivido, será importante que revises estos 3 tips que te pueden ayudar muchísimo. Y esta información, estos 3 tips los debes aplicar antes de pensar en incrementar tus ingresos. El tip número 1 es algo que es conocido por muchos de nosotros, que es analizar un detalle de los gastos que se realizan. La mayoría de las personas en la forma en que controlan el detalle de sus gastos es que llevan pues un como diario de todo lo que va especialmente pagándose durante el mes. Pero hay algo muy importante. Es necesario poderlo clasificar de una forma en que sea fácil de distinguirlo y que eso te permita analizarlo. Y justamente mi recomendación es de que fácilmente tú identifiques los 5 principales gastos que tienes, que crees tú que tienes. De repente no es así, pero es lo que tú percibes. Y que vayas haciendo un detalle a diario e irlos clasificando de acuerdo a cómo tú consideras que tú ejecutas tus gastos. Pero te voy a poner un ejemplo un poquito más adelante para que veas un ejemplo y puedas analizarlo y lo puedas ver de mejor forma. Pero lo más importante aquí es analizar esos principales gastos que tú tienes. Ese es el tip número 1. El tip número 2 es algo muy importante. Vamos a hablar de 2 temas que parecieran que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a estar hablando del ahorro y vamos a hablar también de lo que puede ser un fondo de reserva. Y aquí esto es muy importante porque la mayoría de las personas el ahorro lo distinguen como que es algo para poder cumplir un sueño. Por decir algo, quiero comprar un carro nuevo. Entonces las personas dicen, bueno, yo voy a empezar a ahorrar para poder comprar un carro. O quiero ahorrar para comprar una casa, o quiero ahorrar para invertir y crear un negocio. Y prácticamente se vale soñar. Pero, ¿qué sucede? Vienen gastos inesperados, gastos que no teníamos contemplados. Por ejemplo, tenemos gastos médicos, gastos de mantenimiento de casa o reparación del vehículo, pagos de impuestos. Son todos esos gastos que nosotros realizamos, pero que no se ejecutan mes a mes y que tampoco sabemos en qué momento van a aparecer ese tipo de gastos y cuál es el problema que se ve frecuentemente. Cuando no creamos una reserva para todo lo que son gastos inesperados, ¿qué es lo que sucede? Sí,
echamos mano de lo que es el ahorro. Y ese es el problema con el que se encuentran muchísimas personas, de que están ahorrando, pero por estos gastos inesperados, nunca logran completar sus sueños. Entonces, ¿qué es lo recomendable? De que vayas creando dos fondos totalmente aparte. Uno, que sea un ahorro, pero que sea como a un largo plazo. Y un largo plazo lo podemos identificar como algo más arriba de un año. Entonces, quieres comprar tu carro de aquí a un año, a 2, a 3, como tú digas, separa un fondo que sea precisamente para el ahorro. Pero también crea un fondo de reserva, porque esos gastos inesperados siempre van a aparecer. Y eso es lo que te va a permitir a poder ir administrando esos fondos. Ahora bien, el tip número 3 es, vamos a hablar un poco del tema de la deuda. Probablemente alguna persona me diga, pero si no me alcanza el dinero para ahorrar o para hacer reservas, o sea, ¿cómo voy a poder hacer reservas o ahorros si no me alcanza el dinero a fin de mes? Y aquí pasa lo siguiente. Muchas personas tienden a endeudarse, pero hay algo que es, ojo, muy importante si tú quieres tener salud en tu economía. Antes de tomar una nueva deuda, es importante que revises el tip 1, que es el de los gastos, revisar tus gastos, y el tip 2, que si no te alcanza para un ahorro, por lo menos si crees un fondo de reserva que te va a poder ayudar a identificar esos gastos inesperados. Y como te indicaba, te voy a compartir la pantalla para poderte mostrar el formato que te puede ayudar y que sé que te puede ser de muchísima utilidad. Te voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Esto lo puedes hacer en una hoja en Excel, lo puedes hacer en una hoja, en un cuaderno, en una libreta, como se te facilite. Pero esto te va a dar mucha información. Y es lo siguiente. Esta clasificación de gastos que te dije, los que tú crees que son los más importantes, pueden estar aquí identificados como el 1, 2, 3, 4, 5. Este es un ejemplo. Pensemos en José. José piensa que el alquiler, la alimentación, las deudas, el combustible son los gastos más importantes que él tiene. Pero cuando revisa sus gastos durante el mes de mayo, se va dando cuenta, los va detallando acá en esta columna. Aquí colocas la fecha, aquí puedes colocar una descripción y aquí vas colocando los montos poco a poco de los pagos que vas realizando. Y cuando llega el fin de mes, entonces ya totalizas. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? De que José se da cuenta de que realmente a fin de mes todo lo que él paga no necesariamente es lo que él percibía que era en lo que más pagaba o se le iba el dinero. Y se da cuenta que el alquiler es un monto importante, pero el de otros, que aparece aquí, era todavía un rubro muy importante. ¿Por qué? Porque se da cuenta que aquí, si tú notas, estos 150 es un monto muy importante que no lo tenía considerado o que no lo tenía a la vista. Entonces, cuando totalizas las 5 columnas, entonces José se da cuenta que el total de sus pagos que hizo durante el mes de mayo fueron de $545. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que llevar una tabulación ordenada y clasificada de esta forma te puede ayudar a poder identificar realmente en dónde es donde se te está yendo la mayor parte del dinero y sobre todo, qué tipo de acciones puedes tomar. Si están bien o puedes hacer algún cambio, sobre todo alguna eficiencia en los pagos que tú estás realizando. Y aquí te quiero mostrar un siguiente cuadro, que es el mismísimo, pero aquí ya le agregué, solo déjame ver, quiero ver si puedo agregar aquí. Sí. Aquí ya agrego esta columna y esta columna, que es la de
el ahorro y las reservas. Entonces, es el mismo cuadro, pero ya tú aquí puedes incluir el ahorro del carro y la reserva de los gastos, y entonces ya te das cuenta que lo que se gasta aquí son 595. Gasta no, lo que se, a donde se destina el dinero son 595. Ahora, ¿qué es lo más importante aquí? De que, por ejemplo, si una persona, pensemos José, no le alcanza el dinero y sus ingresos son de $500 en un mes, y al tener aquí 595, resulta que tienen 95 en negativo, que lo más seguro lo está debiendo a alguien. Y si él busca un incremento de sueldo, y supongamos que él le dan un incremento de $600, ¿qué es lo que frecuentemente hacen las personas? De ese incremento empiezan a pensar, bueno, con eso voy a poder comprar eso, con eso voy a poder pagar lo siguiente. Y se empiezan a hacer planes, pero ¿qué es lo que sucede? Como tiene estos 95 que están sobregirados, que están en rojo, realmente ese incremento casi que no tiene ningún efecto, porque sirve para compensar lo que se está pagando de más. Pero si no se tiene un detalle y no se tiene la visibilidad de esta información, por eso es que muchísimas personas al final logran incrementar sus ingresos, pero no logran tener estabilidad económica o salud económica por esta misma situación, porque no están trabajando el detalle de sus gastos y no están creando especialmente una reserva para todos esos gastos inesperados. Entonces, conclusión de todo ello, si quieres tener una salud financiera, es importante que empieces a trabajar en el detalle de tus gastos, que te puede dar una gran visibilidad, y sobre todo tener la conciencia que donde se están yendo los pagos realmente se está haciendo de una forma eficiente o si lo puedes mejorar. Si quieres aplicar estos principios o estos tips para la salud de tu economía, es tu decisión. Soy Silvia Bo, soy coach en finanzas personales y de emprendimiento, y te invito a que la otra semana me acompañes siempre martes 6:30 de la tarde. Te veo hasta una próxima.